vamos directo a Israel, ahí lo estoy viendo, al querido profesor Itzik Horn. Itzik, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Buenas tardes aquí, buenas y calurosas tardes aquí desde Ashkelon. Tenemos en estos momentos 30 grados. Buenos días para ustedes en esa parte del mundo, del continente. Y aquí estamos. El clima en este país está loco como la política. Bien, corresponde. Seguramente es parte del talento israelí. Ahora digo, usted se mudó de Sderot a Ashkelon, dijo, bueno, ya está, tuve lo mío, no necesito que me sigan tirando misiles, pero le están apuntando. ¿No será usted el objetivo? Porque esta semana, claro, los muchachos otra vez se encontraron una buena excusa, más de 100 misiles sobre territorio israelí y alguno que lo buscaba usted como siempre. Sí, fue la madrugada. Aquí en Ashkelon sonó un par de veces la sirena. Aquí en Ashkelon, a diferencia de los alrededores de Gaza, que hay una voz que dice Tsevadom, 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 color rojo 3 veces y hay 15 segundos para llegar al refugio. Aquí hay sirena y hay 30 segundos para llegar al refugio. Usted se Ah, imagina, claro, en mi estado físico, que es más o menos lamentable, ni le cuento cuánto tarda en llegar al refugio. Bueno, mire, pero este es un tema muy interesante porque hoy reconoció el vocero del ejército de Israel que hubo un problema técnico con la cúpula de hierro. Y tengo la leve sensación de que nos hemos enamorado demasiado de la cúpula de hierro. Y más allá de que falló, de que no derribó todos los misiles que dispararon, más de 100 se han disparado, no ha derribado una gran cantidad, el inconveniente ya ha sido superado. Creo que eso también es un llamado de atención de que no podemos depender solamente de un tema militar, que hay que hacer alguna otra cosa, pero eso es tema para otra conversación. Aquí la gente no está muy contenta, en especial la gente de Sderot y la gente cercana a la Franja de Gaza con la reacción israelí, en especial tomando en cuenta que un par de semanas antes había habido una reunión del gabinete en Sderot, como de costumbre sembraron promesas a troche y moche, y bueno, y nuevamente quedó demostrado, lamentablemente, que para este gobierno no es lo mismo Tel Aviv que Sderot, que no es lo mismo. Yo lo quiero recordar, sin entrar a discutir si la reacción fue la correcta o no la correcta, cuáles son las implicancias del mundo de la geopolítica, eso lo vamos a dejar para otro momento. Pero en el gobierno anterior, la primera vez que tiraron un balón incendiario, un globo incendiario, bombardearon la Franja de Gaza y no puestos de observación vacía. Entonces hay que tener en cuenta también cuál es cómo se responde ante qué. Igual hay todo un tema de que si la Jihad Islámica participó sola y por qué Hamas no participó. Mire, como siempre venimos diciendo todos estos años, yo lo repito y se lo vamos a repetir a la gente para que se lo meta en el COP, en la cabeza. En la Franja de Gaza no se mueve un alfiler sin que el Hamas sepa o se haga el distraído y mire para el costado. Hay un tema real, que es que la Yihad Islámica, que está totalmente apoyada por Irán, no tiene ningún tipo de responsabilidad en la Franja de Gaza. El Hamas, con todas las cuentas que tenemos con el Hamas, es el responsable de gobernar en la Franja de Gaza. Entonces no va a entrar tan rápidamente o tan fácilmente a una confrontación con Israel, sabiendo que lleva las de perder, no solo militarmente, sino económicamente. Pero esa es una ecuación que vamos a tratar en algún otro momento. ahora, una sola pequeña incorporación por ahí para el oyente, y es una pregunta, Itzik. ¿Te parece que las reacciones del Ejército de Defensa de Israel realmente están influidas por el gobierno de turno? Digo porque en realidad lo que es el análisis militar, me parece que más allá de los matices, hay ciertos acuerdos que tienen que ver con cierta independencia del ejército en relación al análisis
militar de las operaciones, cuándo es conveniente, qué es conveniente, y el desafío es tan serio, no solo en el sur, en el norte, en todos lados, que me parece que, bueno, atribuir la respuesta para algunos demasiado leve, para otros insuficiente, al gobierno de turno por ahí no es tan exacto. Una de las cosas que todavía caracterizan a Israel como democracia es que cuando el primer ministro convoca al gabinete o convoca a las fuerzas de seguridad para ver cómo va a responder Israel, los factores de seguridad, el ejército, el Shabak, y todo, despliegan ante ante el poder político un abanico de opciones. Uh-huh. En general, el ejército propone, no hay casi situaciones de que el gobierno o el primer ministro diga esto sí, esto no, pero ha habido. O sea que en el fondo quien sube el pulgar o baja el pulgar a algún tipo de operación es el primer ministro de turno junto con el ministro de Defensa. Pero más allá de eso también hay que hacer si estudiamos a fondo todas las reacciones que tuvo Netanyahu durante todos los años que fue primer ministro, siempre ha sido bastante cauteloso con respecto al tema de las reacciones. Pero yo, no solo por haber vivido en la zona, pero por conocer a la gente, Miki, la gente en Sderot, la gente en el Otef Aza, en Mefalsim, en los kibutzim, está podrida de ser ¿cómo se llama? El patito del tiro al blanco. Y sin un tipo de respuesta. Entonces, cuando llega un momento y estamos hablando de gente que salió a criticar el gobierno, en especial en Sderot, que es un bastión del Likud. Entonces vos podés decir algo acá, el contrato en algún lugar se rompió, no importa, después a la hora de votar vuelven a votar a Bibi, eso no tiene nada que ver. Pero digo, después de más de 20 años, al día siguiente que fue el bombardeo sobre Sderot, los chicos tenían que rendir los exámenes de Bagrut que hay aquí. Y sí, el ministerio les dio unos 25 minutos más de tiempo para hacer un examen. Puedes ir a dar un examen después que te tiraron más de 100 cohetes a tu casa. Y yo quiero decir algo porque por ahí pasó. Tiraron a la mañana cuando los chicos salían para ir al colegio y tiraron a la tarde cuando los chicos volvieron del colegio. O sea, el mensaje también fue claro. Por otro lado, esto no lo podemos desconectar de todo el tema de Irán y la presión y de cómo el círculo se va cerrando sobre Israel. A propósito de Irán, estuvo de visita un importante funcionario iraní en el Líbano, en Siria. En fin, eso con respecto a esta... Más ni menos que el presidente Raisi, un funcionario recibido con todos los honores. Ahora, lo único que digo sobre esto, y vamos a los temas que usted quiera seguir proponiendo, es que seguramente, y usted lo sabe muy bien, no hay una solución simple, ni la hay, porque no la ha habido en décadas, de lo que significa, bueno, el Hamas en la Franja de Gaza y todas las operaciones que Israel ha hecho en estos años. Bueno, ellos vuelven a rearmarse, es una realidad que tiene una continuidad absoluta con ciertas pausas al medio, pero no más que esto. Así es, y también la compleja relación entre el Hamas, la Yihad Islámica y la Autoridad Palestina, Judea y Samaria, en fin. No es aburrido. Sí. Los presos administrativos, porque hay varios tipos de presos palestinos, en las cárceles israelíes van a empezar una huelga de hambre protestando esta vez, no sé por qué, siempre tienen alguna buena excusa para protestar. Pero no podemos dejarlo de lado porque la muerte de un prisionero o de un preso administrativo la semana pasada trajo este tipo de operación. Bueno, explique qué es un preso administrativo, porque en la muerte de este terrorista, recuerde que ya había estado en la cárcel de Israel en 10 oportunidades. El hombre entraba y salía, entre otras cosas, por, bueno, accionar terrorista. No es que es un problema de una multa en el auto, ¿no? Así es. No, eso por supuesto, pero es decir, es porque hay una prevención o se piensa que está
relacionado con temas de terrorismo, de incitación a la violencia o al terrorismo, y puede estar detenido de una cierta cantidad de tiempo sin juicio. Ujú. A diferencia de otros que son detenidos, como por ejemplo en las últimas operaciones que sí detuvieron a algunos terroristas. Y esta semana también, ayer o antes de ayer, tuvimos una operación en la Casbah de Shechem, un operativo realmente escalofriante por cómo funcionó, y tuvimos que lamentar la pérdida de un importante guerrero que era uno de los perros de la policía de frontera, que defendió con su cuerpo a la gente de la brigada a la cual pertenecía, pero eliminaron a los dos terroristas que habían matado, que cometieron el atentado en pocas semanas atrás, donde murió la mamá y las dos chicas. Esto por un lado. Quiero contarle un poquitito de política. Mire, esta coalición es muy interesante. Es una mezcla, ¿vio el tango que dicen una mezcla rara de Musetta y Mimí? Ujú. La edad también. Es esta coalición de gobierno. Como en primer lugar, durante la campaña electoral, Netanyahu todo el tiempo remarcó que ahora que vamos a hacer un gobierno de derecha, solo de derecha, ahora van a ver cómo las cosas van a cambiar. Y nada cambió. Y los tironeos y los tira y afloje dentro de la coalición, en especial del ala más extrema de la coalición, representada por Otzma Yehudit y por el primer ministro Ben Gvir, que es ministro de Seguridad Nacional, que en cualquier otro país estaría preso, no sería ministro de la Seguridad, pero ese es otro tema. Yo creo que estos días hemos tenido la prueba de, acá en Israel hay un dicho que dice agarrame para que no le pegue. Entonces Ben-Gvir lo amenazó a Netanyahu y Netanyahu le devolvió las amenazas a Ben-Gvir, si no le gusta que se vaya, y Ben-Gvir dijo si no le gusta que me eche. Pero algunas voces en el Likud llaman a la tranquilidad diciendo otra vez desde la derecha vamos a voltear un gobierno de derecha. Entonces se llamaron a la tranquilidad. Y otro que conoció el gustito de lo que es negociar con Netanyahu, que te promete una cosa y hace otra, son los partidos ultraortodoxos, que jugaron todas sus fichas al tema de la excepción de los jóvenes ultraortodoxos al servicio militar, obligatorio en el país. Mira, yo le voy acá hago un paréntesis. Los ultraortodoxos no van a ir nunca al ejército. No van a ir nunca, pero no van a ir nunca por varias razones. Primero porque no está en el ADN de ellos ir al ejército, en toda su concepción. Segundo porque no, ¿qué van a hacer? Si matemática no estudian, inglés no estudian, computación no estudian, ¿qué van a hacer? Hay mucha gente que dice repartamos el peso de las responsabilidades, con lo que yo estoy de acuerdo, pero que vayan al servicio nacional, que hagan algo, no que reciban dinero por estudiar la Torá. Yo no estoy en contra de que estudien la Torá, al contrario, me parece sensacional. Pero así como mis hijos cuando estudiaron en la universidad se bancaron sus estudios trabajando, que ellos también se banquen sus estudios trabajando y no sean mantenidos por el gobierno. Y a propósito de este tema, ayer hubo una manifestación en Bnei Brak de los oficiales de la Reserva que están en contra de la reforma judicial, pidiendo que haya equilibrio, que todos participen en la responsabilidad, en el peso. Y fue frente a la casa de uno de los líderes de la ultraortodoxia, un rab que tiene 100 años, y entonces la ultraortodoxia. Y en la manifestación participó Omer Bar-Lev, que fue en el anterior gobierno ministro de Seguridad, pero que fue hombre del ejército, comandante de algunas unidades de élite, participó en su carácter de ciudadano y ex hombre del ejército en la manifestación. Pero resulta que Omer Bar-Lev es el presidente del directorio de una de las panificaciones más importantes de Israel, que es la panificación Ángel, y entonces la ultraortodoxia llamó a hacer un jerem, a no comprar los productos de la panificadora Ángel, y ya empezaron a salir todos, que lo echan, que lo renuncian.
Digamos, esto forma parte del folclore que tenemos acá. Las manifestaciones siguen, van a seguir el fin de semana, este sábado en todo el país. Hubo ayer una cosa muy interesante. En la puerta de la casa del ex presidente de la Corte de Justicia, el juez Barak, que para la derecha es la representación del diablo, que por él hay todos los problemas, llamaron a lo que se llama una hafla marocay, porque Barak dijo que cuando él estuvo en la gestión no encontró ningún juez de origen marroquí. Y yo primero le voy a contar de la manifestación. Entonces llamaron y pusieron con las comidas típicas y los gorritos típicos. Y mucha gente de origen marroquí dijeron, pero con estas cosas lo único que hacen es profundizar, primero, la separación y segundo, el estigma de que los marroquíes, lo único que hacen es gritar y comer cosas dulces y qué sé yo. Y yo me pregunto, paréntesis, ¿por qué tiene que haber, para mí un juez, los jueces hay que nombrarlos porque saben de derecho, porque son capaces en el tema del derecho, en el tema de la justicia. Porque ahora nosotros estamos acá organizando una manifestación de por qué no hay jueces argentinos. Pues exactamente lo mismo. Una persona tiene que estar en la Suprema Corte porque sabe de leyes, porque es un jurista, porque es un académico, pero no porque es de origen de donde sea. Pero bueno, esa es una discusión a otro nivel. Ahora le voy a contar una buena, para que usted se ponga contento, que le voy a contar de Maccabi. Claro. Maccabi Tel Aviv se impuso al Mónaco, igualó la serie son 5 partidos, o sea, están igualados en 2 partidos ganó cada uno, el definitivo lo van a tener que ir a jugar a Mónaco, y si gana se va a clasificar a la Final Four de la Copa Europea de Básquet. Ahí le mandé el fixture de dónde va a jugar el Mundial de Fútbol en La Plata, y 2 partidos en La Plata y uno en Mendoza. No, yo no juego, ¿eh? No, bueno, yo tampoco. Alguno me preguntó si voy con el equipo. No, lamentablemente, ya el sub-20 lo pasamos hace rato. Y bueno, y así están las cosas, las conversaciones en la casa del presidente por el tema de llegar a algún tipo de acuerdo con el tema este de la reforma. No van a ningún lado. Las encuestas, usted sabe, es interesante porque hacen encuestas ahora, acá no va a haber elecciones, no se ven a la vista salvo que caiga el gobierno. El gobierno ahora puede caer por 2 cosas, o que alguno de la coalición vote en contra, o que ahora hasta fin de mayo no se apruebe el presupuesto, que eso no es un tema ideológico. La ley dice que si hasta fin de mayo no se aprueba el presupuesto, el gobierno cae y hay que llamar a elecciones. Y hoy por hoy, en todas las encuestas, incluso en los medios de prensa afines a la coalición, dan un importante aumento en el caudal de votos de Gantz, de uno de los 2 partidos más importantes de la oposición. Que también tiene que ver, ustedes saben, las encuestas es una cosa y el día que hay que ir a poner el papelito en la urna es otra, y con el Likud, con esta coalición, hay descontentos desde el lado más extremo, más a la derecha, pero también mucha gente liberal del Likud no está contenta con muchas de las medidas políticas. Pero bueno, esto es Israel, esto es lo que tenemos. Hoy hay Hamsin hasta dentro de un rato, ya veo que se está nublando, cambió el viento, así que vamos a pasar de tener 31 grados a dentro de un ratito va a pasar unos 10, va a bajar entre 10 y 15 grados la temperatura. Y solo quería decirle que aumentaron los productos lácteos a pocos días de Shavuot. Pero bueno, sí, siempre como lo que nosotros siempre decimos, la culpa es del otro, del gobierno anterior. Nosotros hicimos, pero no nos dejaron. Pero eso es una internacional. Esta semana, en una de las tantas notas que hicimos, Noga Tornopolsky nos decía la argentinización de Israel. Lo escucho, querido profesor Horn, y más allá de todas las diferencias hay siempre tantas similitudes, y cuando habla de la política interna israelí, bueno, nunca es aburrida y está todo ahí dando vuelta. Bueno, desearle que, como decían nuestros sabios, baste la salud, tenga un lindo Shabbat, pásela bien, póngase el saquito para cuando baje la temperatura, está ahí ya preparado, y a disfrutar la vida en el día a día. Si todo está bien y no pasa nada,
que amerite llamarlo antes. Nos estaremos encontrando, Dios mediante, el próximo viernes. Por el momento, como siempre, el deseo de Shabbat Beshalom, un Shabbat en paz, y el agradecimiento por esta crónica de síntesis, de alguna manera, de esta semana en Israel. Muchísimas gracias y que tengamos siempre, Besoro Tobot, buenas nuevas para transmitir. El profesor Itzi Horn, con nosotros en las noticias de Israel.